Muy bien, ahora vamos a continuar con la siguiente cultura de estas culturas regionales que se desarrollaron en esta época, desde los años 800 hasta 1000, no, perdón, desde 1200 de promedio hasta 1450. La cultura lambayeque fue absorbida por la cultura chimú y muchas de sus características y diseños son los que después vamos a conocer como la cultura chimú. Por eso es que los tumis y demás artesanías que vienen de la zona de Lambayeque van a ser absorbidas como si fueran chimú también. Pero vamos a conocer un poco sobre ellos, porque ellos tuvieron una época determinada en la que tuvieron un territorio que fue este que tú conoces, que lo observas aquí, que estaba dentro del espacio cercano a Piura y de la zona de Lambayeque que es hoy en día, del cual proviene el nombre de esta región o este departamento. El tiempo en el que los Lambayeque estuvieron pues funcionando fue de los años 850, en lo que comenzaron a desarrollarse ellos, en lo que sería esta época del Lambayeque inicial, luego Lambayeque medio, estuvieron en la época del Lambayeque final, en la que son absorbidos por el Imperio Chimú, ¿sí? Muy bien, y después obviamente lo que sería la llegada del Imperio Incaico. ¿Cómo es que ellos dicen que se originan? Por si acaso los Chimú no les había dicho que ellos decían que eran herederos de una leyenda que era de Tacainamo. Tacainamo es lo mismo que Nailam, ¿ok? Es la misma leyenda, es idéntica, solamente cambian los nombres de quién es la persona que los ha originado. En este caso los Lambayeque decían que llegó Nailam, vino obviamente del mar, y él creó una efigie de color verde que lo simbolizaba justamente a él. Y cuenta la leyenda de que él cuando él fallece, él dice que le salen unas alas y vuela hacia el ocaso, hacia el cielo, ¿no? De eso obviamente es una leyenda, es la leyenda de Nailam. Y obviamente después de eso es que se le va a seguir adorando a él como si fuera un dios. Todos sus herederos son los que comenzaron a dirigir este lugar y ellos dicen que provienen de zonas como de Oceanía. Se han hecho estudios genéticos y sí se han encontrado de que muchas de las personas de ahí tienen genes oceánicos, entonces sí es cierto de que fue un rey que vino, pero que obviamente él se consideraba un dios y generó justamente en las zonas que vivieron ahí un desarrollo cultural muy especial. Lo mismo va a suceder posteriormente, más bien al revés, con Tupac Inca Yupanqui, que él va a viajar más bien a Oceanía y posteriormente él va a tener ahí, es conocido como Tupa, que es su dios, que es alguien muy parecido a Nailam que llegó del mar y que bueno, se hizo parte de, era ya una realeza y que llegó a dirigir este territorio en donde él llegó, pues, ¿no? Lo mismo pasó con Nailam cuando él vino. Bueno, es interesante conocer un poco sobre el origen de ellos y esta leyenda. Lambayeque, Ñainlam, que es el lugar de donde se va a ir desarrollando esta cultura, es el mismo territorio que se desarrolló la cultura mochica. Así que es el mismo territorio mochica que se fue obviamente desarrollando. De por lo menos de los mochicas del norte, porque los chimú incluyeron a los mochicas del norte y a los mochicas del sur, ¿no? Estos son los territorios divididos de los cacicazgos de los lambayeques: Motupe, Jayanca, Tucumé, Cinto, Chuspo, Coyique, Jeque, Tepeque. En el caso de los Coyique, es de ahí donde algunos dicen que se toma el nombre para los Coyi porque vinieron de esta zona escapándose y llegaron a Lima y por eso formaron lo que serían los Coyi en esta zona del cono norte. Los Coyi se le dice a las personas que son más oscuras, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas acepciones de dónde proviene ese nombre. Como pues ustedes pueden observar, los tumis son lambayecanos, no son chimú, pero después son, obviamente, son cuchillos ceremoniales que representan al dios Nailam. Entonces eso demuestra a los lambayecanos que pueden ser. También lambayeque se le denomina cultura sicán, ¿ok? Muy bien, acá tenemos varios chimusques de la metalurgia lambayecana y aquí hay restos como son los de Tucume, Ucupe, que son lugares que están en estudio
y que muchos de ellos todavía ni siquiera tienen estudio y que en algún momento se pueden reconstruir todas estas huacas que son de la cultura lambayeque. Su textilería también fue hermosa, como la que tú puedes observar, tiene muchos detalles, se utilizaban los colores marrones, grises, blancos, cremas, que se iban desarrollando de este algodón natural que no se teñía tanto, ¿no? Y que permitía que se hagan diferentes características y detalles muy hermosos. Los lambayecanos hacían sacrificios humanos que también que le hicieron después los chimúes. Tenían algunas complejas sepulturas, que estos se han encontrado en las tumbas de Pomac, y en lo que se han encontrado con la sacerdotisa de Chornancap, que veíamos que también ella dirigía, pues, siendo mujer, un territorio determinado de los Lambayeque, cosa que sucedió igualito como la dama de Cao en la época de los Mochica. Entonces, toda esta zona siempre las mujeres han podido ser gobernantes. Muy bien, dicho esto, ahora pasaríamos a conocer a la cultura chancay, también que nos va acercando cada vez más a Lima. Los chancay tienen características de ser textileros en su gran cantidad. Ellos vivieron entre los años 1200 a 1470 y el espacio geográfico que tuvieron es alrededor del río Chancay, que hasta el día de hoy existe en el norte de Lima. Eran no solamente muy buenos textileros, sino también ceramistas. Eran muy buenos artesanos, pescadores, se dedicaban al comercio y también utilizaban el caballito de totora, tan igual como los lambayeque y los chimúes. Aquí podemos ver cómo tallaban la madera y las características que ellos tenían. Eran grandes escultores porque vamos a reconocer dos esculturas también muy interesantes, como son los chinos y son los cuchimilcos, que ellos comenzaron a desarrollar. Como tú puedes observar, también tuvieron, pues, utilizaron moldes para comenzar a hacer diferentes cerámicas. Por eso es que tenían varias que eran muy iguales, eran parecidas. Y esto es bastante interesante porque ya estaban haciendo en gran cantidad, mientras que antes los ceramistas hacían individuales sin necesidad de utilizar moldes, ¿no? Aquí están los cántaros que te decía, denominados chinas o barrigones. Siempre tienen la característica de que todos ellos llevan una vasija chiquita en las manos acá adelante, como si fueran una persona grande, y que ahí guardabas el agua. Y tenía los cuchimilcos, que eran un ser que era o masculino o femenino, siempre los ponían en los dos géneros, que servían para colocar a las personas en las sepulturas. Eran como pequeños ídolos con forma de seres humanos. Fue utilizado el cuchimilco como imagen para los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima, y se denominó como Milco la mascota, basado justamente en los cuchimilcos de la cultura chancay. Aquí podemos ver más cuchimilcos y otras cerámicas muy hermosas de la cultura chancay, ¿no? Características especiales que generalmente eran blancos pintados de negro o también en algunos casos marrones. Y si se dan cuenta, siempre las caras de los chancay eran pintadas. Entonces eso demuestra que hay una característica importante de ellos. Acá vemos a un perro justamente que está amamantando a sus crías, ¿no? Que esto también es algo interesante de lo que ellos están mostrando. La artesanía textil es muy reconocida de los chancay, que se mantuvo a través de los tiempos posteriormente. Tiene múltiples colores, policromática y con diseños siempre geométricos y de formas antropomorfas y de animales. Era muy, muy, muy hermosa. También ellos llegaron a hacer gasas, o sea, hacían hilos muy delgados para ser colocados como, pues, objetos para objetos religiosos muy livianos y ligeros que permitían, pues, decorar más bien a las personas. Ya tenían ese toque que antes no existía. En las tumbas chancay se han encontrado, pues, envoltorios que también son herederos de lo que serían los entierros wari, en donde tenías una falsa cabeza, pero tiene características especiales muy distintas a las de los wari, lo de los chancay, ¿no? También vamos a encontrar que no solamente los telares eran importantes, sino que dentro de estos telares ellos hacían muñecas, y estas muñecas servían para que las niñas jueguen y se diviertan, tan igual como hoy en día existen muñecas, y esto es característico de la cultura chancay.
En otros casos consideran de que tienen un valor religioso, mágico, pero bueno, se han encontrado en muchos de los sepulcros, ¿no? Sus construcciones eran también hechas en base a un llenado de tapiales para ir construyendo todas las casas que ellos tuvieron. Están en mal estado casi muchas de las arquitecturas chancay que van quedando hasta el día de hoy a través de estos grandes adobes que se iban colocando uno tras otro. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre lo que sería la cultura Ishma, que se desarrolló en lo que sería Lima propiamente dicho, desde el año 900 hasta 1400 después de Cristo. Y a la par vamos a hablar de otra cultura como es la Koyi, que convivió al mismo tiempo con la Ishma en la zona norte de Lima. También existieron los Canta, existieron los Chuquitanta, que también vivieron en estas zonas del norte de Lima. ¿Ok? Bueno, la cultura chancay, aquí está Ishma y Coyique, cómo es que se distribuyeron en los diferentes territorios. Aquí vemos igual, ¿no? Los Ishma estaban justamente en la ladera de lo que sería el río Rímac, ¿sí? Hacia toda la zona del sur, desde el río Rímac hasta el río Lurín sería la zona de los Ishman, y desde el río Rímac hasta lo que sería todo el norte de lo que sería este, no, a todo lo que es lo que hoy en día sería el cono norte sería lo de los Koyi, ¿no? Acá hay algunos restos que podemos ver, construcciones, y ellos, bueno, se iban desarrollando a partir del tiempo en diferentes lugares. Sus construcciones estaban también a base de adobes, tenían rampas, eran más o menos así como ves las dimensiones, siempre ancho en la parte baja y se iba poniendo más angosto mientras más alto fuera, ¿no? Vemos el tiempo en el que ellos convivieron, mientras que acá estaban los Lambayeque, estaban los Chimú, los Ishma vivieron en esta época determinada y convivieron justamente a la par luego de que dejaron los Wari y hasta que llegaron los Incas, ¿no? Muchas de las construcciones se han ido reparando en la actualidad y se pueden observar estas rampas como en Pachacamac o en lo que sería la Huaca de San Borja, y tenemos otros centros arqueológicos que se están reconstruyendo para ver exactamente cómo eran y su magnificencia de esa época hasta esta época actual, ¿no? Sí, aquí seguimos viendo justamente estos espacios, cómo era que se construyeron estos espacios de la cultura Lima. En Pachacamac vamos a encontrar el tótem que se denomina Ishmael, de donde viene el nombre de todo este pueblo, que son los Ishma. Este es el tótem de este dios que se encontró y que estaba en Pachacamac, ¿no? Hay que decir algo sobre los Ishma. Los Ishma, como los Lima, nunca construyeron en zonas de desastre. Sus zonas siempre fueron en lugares en los cuales era bien difícil que pudiese suceder algún huaico o algo por el estilo. Eran zonas muy, muy estudiadas sobre donde se debería construir, tampoco en lugares muy fríos. Por eso que hoy en día la Lima de hoy vive en lugares como en cerros, en lugares que no son de verdad como para el desarrollo del ser humano. Pero bueno, es parte de la necesidad. En esta época no, ¿no? El estilo Ishma, bueno, son jarrones como los que tú observas aquí en la parte baja. Es bastante simple en muchos de los casos, pero mantuvieron algunos diseños de lo que serían los Lima, perdiendo este interlocking que era entrelazado en las diferentes cerámicos que ellos utilizaban. Como ustedes pueden ver, es algo simple, no es muy complejo, era muy utilitario toda la cerámica que ellos tuvieron, ¿no? Ellos desarrollaron también grandes caminos, al igual que los caminos que tenían los Wari. Esos se encuentran y lo vas a encontrar dentro de la Universidad Católica, por ejemplo, parte del camino que después mantuvo el camino Inca. Desarrollaron y coexistieron entre otros pueblos que estaban cercanos y con lo que sería el desarrollo de la tierra, ¿no? Bueno, con eso nosotros vamos a terminar este grupo y nos encontramos la siguiente semana para seguir hablando sobre estos culturas regionales.